Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de la editorial Voces. Este es el último programa del año 2015 y por tal motivo hemos elegido un invitado muy especial, el señor Juan Víctor Bensúzan, Pinky para los amigos. Hola Alberto. ¿Cómo estás, Pinky? Bien, muy bien. Pinky, bueno, sos una persona muy conocida en la ciudad, en la provincia, has tenido una larga trayectoria, incluso nacional, ¿no? Has sido uno de los mentores de la Caja Forense, ha sido director del Banco de la Pampa, ha sido ministro de Educación y Cultura de la provincia, ha sido un dirigente muy importante de la Coordinadora de Cajas de Previsión del país. O sea, has tenido una larga trayectoria, pero este es un programa de cultura y queríamos hablar con vos sobre un aspecto de tu personalidad que posiblemente no mucha gente conoce y que es tu pasión, digamos, podemos decirlo así, por la Guerra Civil Española. Sí, por la Segunda República y por la Guerra Civil Española. Ajá, bien. O sea, los dos periodos están concatenados, es decir, la República genera el alzamiento militar y de la derecha, de la Iglesia Católica, y obviamente es contra la República, que nació el 14 de abril de 1931 y terminó el 1 de marzo de 1939. Ya han pasado muchos años. Creo que la pasión por el estudio del tema y por las definiciones que hubo en aquel momento, el tema de la República Española no fue un tema de España. Hubo una especie en todo el mundo de solidaridad con la República y sentirse representados. Ya todo el mundo advertía que con Hitler en el poder y Mussolini en Italia se iba a una guerra, y los prolegómenos de la Guerra Civil Española son la participación, por un lado, de las pseudodemocracias europeas, el Frente Popular en Francia, el Partido Conservador en Inglaterra, que cumplieron un rol de parar el apoyo del resto del mundo, inclusive Estados Unidos también, a favor de la República, y le dieron campo libre para que Italia y Alemania participaran en la guerra de forma desembosada. En el caso de Italia, llegó a tener 140.000 combatientes del ejército italiano. Los alemanes fueron menos, fueron alrededor de 5.000, pero pusieron toda su aviación y toda su artillería a favor del gobierno de Franco. Que lo diga la gente de Guernica, si no. Exactamente. Ese fue precisamente una de las experiencias que hizo Alemania en el bombardeo en picada con los Stukas, que después lo hicieron en Dunkerque, años después, cuando invaden Francia. Es decir, venían los Stukas con las sirenas prendidas y provocaban un terror aún antes de que cayeran las bombas, con el solo estruendo de las bocinas que tenían los aviones, que eran terribles. Bueno, la prueba de eso, de esa guerra de aviones en picada, de los Stukas, la hicieron en Guernica. También lo hicieron en otros lugares en España. Obviamente el perfeccionamiento de la artillería alemana lo practicó en España. O sea, fueron los españoles, obviamente los republicanos, los nacionalistas y los franquistas y los falangistas eran los beneficiarios de esa intervención. Fue realmente algo desembosado. Es cierto que también en el bando republicano participaron sobre todo comandantes, generales soviéticos de la Unión Soviética, sí. De la Unión Soviética, y algunos de los países que quedarían después dentro de la cortina de hierro, pero
también la aviación rusa, que era en esos momentos una aviación bastante desarrollada, participó en las batallas y con éxitos muy sonados, no así respecto a la artillería y a las armas, como ser las ametralladoras y fusiles, que eran todos de la Primera Guerra Mundial, los que aportó Rusia. Consecuentemente eran armas antiguas, en muchos casos deterioradas, y las ametralladoras eran de esas ametralladoras que están en el recuerdo de las batallas, unas ametralladoras con unos tambores muy grandes, muy anchas, una cosita para que salgan las balas. Pero bueno, ese fue, digamos, la parte bélica de la cuestión. Y detrás de todo esto el manto sagrado, entre comillas, de la Iglesia Católica, con todos sus cardenales y obispos haciendo el saludo fascista en todas en los actos donde la Iglesia estaba detrás de Franco y de sus generales. Hay cosas de este periodo que son difíciles de imaginar hoy para nosotros, ¿no? Por ejemplo, esto que vos decís, esta sensación de certeza que había en la entreguerra, que todo el mundo sabía que en algún momento iba a haber otra guerra mundial. Sí. Es muy difícil de pensarlo eso. Y otra cosa que es muy difícil de imaginar es el fenómeno de las brigadas internacionales, ¿no? Claro. O sea, eso no se ha repetido. No ha habido otro es caso. Decir, ha habido alguna participación, pero en la guerra de Vietnam y en Dien Bien Phu hubo, no se llamaban brigadas internacionales, pero hubo así grupos de combate, de apoyo a las fuerzas, digamos, que estaban confrontando con los imperios continentales. Pero el fenómeno de las brigadas internacionales, si bien es cierto de que muchas tenían una clara identificación con el Partido Comunista, eran gente que estaban viviendo una vida, en muchos casos, relativamente cómoda, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Los de Alemania, que vinieron muchos alemanes y eran unos rudísimos combatientes, obviamente ellos estaban enfrentados con Hitler, y también italianos. Pero no eso, había brigadas que eran africanos, israelíes, americanos, argentinos, y la famosa Brigada Lincoln de Estados Unidos, donde un 50% de los combatientes eran comunistas y el resto eran gente que amaban la libertad y fueron a pelear y morir en España por un sentimiento de solidaridad con la República Española. La República aunó ese sentimiento que existía en las sociedades, fundamentalmente en las occidentales, de resistencia a la prepotencia y al delirio de los nazis y de los fascistas. Yo creo que fue, digamos, uno de los episodios más hermosos de la identificación del hombre con sus ideales. Cuando faltaba ya poco tiempo para que cayera la República, en la ciudad de Barcelona hubo un desfile, digamos, de los brigadistas que dejaban España, porque ya prácticamente estaban a las puertas de Barcelona, y en esa Barcelona, identificada con la República y identificada con el Estado catalán, fue toda la población que se volcó a esas calles donde uno de los discursos que más sentidos que me recuerdo, el de Dolores Ibarruri, la pasionaria,
que fue a quien despidió a esas tropas, diciéndoles que quedaba el corazón de los españoles agradecidos por ellos. No sé si lo sabías, pero hay un prócer santarroceño, muy amigo de esta casa, don Raúl Datri. Sí. Él solía contar siempre que había un barco que había partido de México reclutando voluntarios para luchar en la guerra civil por la República, Sí, evidentemente, sí, y que él estaba esperando que llegara a Buenos Aires para embarcarse e ir a combatir, ¿no? Ajá. Y que lamentablemente el barco nunca pudo partir porque ya Claro. la guerra estaba concluyendo. De cualquier forma hubo, hay varios libros sobre el tema de la participación de argentinos en la Guerra Civil Española, y hubo alrededor de unos 920 argentinos que fueron a pelear por las brigadas o la incorporación de los batallones y ejércitos de izquierda republicana y del Partido Socialista y del anarquismo. Y hay un caso que ha tenido muy poca trascendencia, pero está en los libros. José Luis Borges estuvo en el proceso y estuvo en Madrid, no es que fue a algún lugar, no fue a Burgos donde estaba el gobierno con Franco a la cabeza, estuvo en Madrid. No hay noticias de qué hizo, no se ha hecho investigaciones y posiblemente no haya elementos, pero él estuvo, como estuvo también. Habrá ido a averiguar si realmente tenía coraje, como era su obsesión. Exactamente. Y también estuvo Kennedy, fue con su padre, el padre de Kennedy era el embajador de Estados Unidos en Inglaterra en esos momentos. Si te parece, Pinky, hacemos una pequeña pausa y continuamos con este diálogo. Bueno.